Hola a todos y bienvenidas a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que me tiene completamente obsesionada, un misterio que, francamente, podría rivalizar con cualquier novela de Jane Austen o comedia romántica digna de Hollywood, del posible, el rumoreado, el secretísimo romance parisino entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, escucharon bien. Dejen todo lo que estén haciendo, sírvanse una taza de té y acomódense porque esto va para largo. Vamos a desenmarañar este intrincado culebrón digno de una telenovela turca de máxima audiencia, un drama romántico con tintes de thriller y una pizca de comedia. Prepárense para un festín de miradas robadas, escapadas clandestinas y la ciudad del amor como el telón de fondo más glamuroso que podríamos imaginar. Si son fanáticos acérrimos de estos dos talentosísimos actores, si han seguido cada uno de sus pasos desde el principio, si se emocionan con cada nuevo proyecto en el que participan, o si simplemente disfrutan de un buen chisme amoroso bien condimentado, este es su vídeo definitivo. Pero antes de que nos lancemos de lleno al corazón del salseo, les pido un favorcito que me ayudaría muchísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos vídeos donde analizamos con lupa a nuestros actores favoritos y nos permitimos especular un poquito, por favor, suscríbanse al canal. No tienen idea de cuánto me ayuda su suscripción a seguir creando contenido que sé que les encanta. Y por supuesto, activen la campanita. Así YouTube les avisará al instante cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, preparen las palomitas y vamos al lío. Bien, ¿por dónde empezamos? Sí, por el principio. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, pongámonos al día. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son dos actores turcos que, seamos honestos, son absolutamente espectaculares. Pero más allá de su innegable atractivo físico, han conquistado al público con su talento actoral arrollador y sobre todo, con la química explosiva que desprenden juntos en la pantalla. Y es que estos dos talentos interpretaron los papeles protagónicos en la exitosísima serie Yalan, también conocida como Seyran y Ferit en Turquía, y Golden Boy en algunos países de habla hispana. En esta serie encarnaron a Seyran y Ferit, dos personajes que, digamos, tienen una relación peculiar. Una relación que es una auténtica montaña rusa emocional, un torbellino de amor y odio, de secretos ocultos y dolorosas traiciones. En resumen, una telenovela en toda regla, con todos los ingredientes que la hacen irresistible. Pero aquí es donde la trama se pone realmente jugosa. Porque la química que vemos en pantalla entre Seyran y Ferit, esa conexión palpable que te eriza la piel y te hace sentir mariposas en el estómago, ha trascendido los límites del set de rodaje. Y los fans, por supuesto, hemos perdido la cabeza. Llevamos meses, incluso años, debatiendo y especulando sobre si Mert y Afra son algo más que amigos y compañeros de trabajo. Hay rumores que circulan sin cesar, fotografías que se analizan con lupa, vídeos que se diseccionan fotograma a fotograma. Hay de todo. Y la verdad es que después de analizar minuciosamente todas las pruebas, creo firmemente que hay motivos más que suficientes para sospechar que sí, que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y es aquí donde entra en escena París, la ciudad del amor, el escenario perfecto para una escapada romántica digna de un cuento de hadas, el lugar ideal para que dos almas gemelas se dejen llevar por sus sentimientos y vivan una experiencia inolvidable. Y resulta que hace relativamente poco tiempo, tanto Mert como Afra fueron vistos en París casi al mismo tiempo. Sí, ya sé lo que están pensando, qué casualidad. Vaya coincidencia. Pues yo les digo, queridos amigos, que en el mundo del espectáculo no existen las coincidencias. Todo está cuidadosamente planeado, cada movimiento está calculado al milímetro, todo tiene un propósito detrás. Vale, antes de que me acusen de exagerar y de vivir en un mundo de fantasía, déjenme explicarles mi punto de vista con más detalle. Es cierto que no hay fotografías oficiales de Mert y Afra juntos en París. No hay pruebas irrefutables, documentos firmados o vídeos que demuestren sin lugar a dudas que estuvieron juntos. Pero como diría Sherlock Holmes, hay indicios, pequeñas pistas aparentemente insignificantes que al unirlas como las piezas de un rompecabezas, dan como resultado una imagen bastante clara. Por ejemplo, ambos actores publicaron fotografías en sus respectivas cuentas de redes sociales desde lugares emblemáticos de París. La majestuosa Torre Eiffel, el imponente Museo del Louvre, los glamurosos Campos Elíseos. Vamos, los típicos lugares que cualquier turista visita cuando viaja a París por primera vez.
Pero lo interesante es que las fotos de ambos, aunque no fueron tomadas juntos, parecían haber sido tomadas en momentos muy similares. La misma hora del día, la misma calidad de la luz, el mismo ambiente general. ¿Una simple coincidencia? Yo creo que no. Además, como suele ocurrir en estos casos, hay testigos. Personas que afirman haber visto a Mert y Afra juntos en París. Algunos aseguran haberlos visto paseando de la mano a orillas del romántico río Sena, otros dicen haberlos visto disfrutando de una cena íntima en un restaurante con Encanto, y algunos incluso juran haberlos visto besándose bajo la lluvia. Pero la idea general es que sí, que estuvieron juntos en París y que además se comportaron como una pareja enamorada. Pero lo más intrigante de todo, lo que realmente me hace pensar que aquí hay un romance en ciernes, es el hermetismo y el secretismo que rodean a esta supuesta relación. Mert y Afra nunca han confirmado ni negado nada. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer comentarios directos al respecto. Y esto en el mundo del espectáculo es extremadamente significativo. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no lo dicen abiertamente? ¿Por qué no confirman su relación y se dejan de rodeos? Pues yo creo que la respuesta es bastante obvia, porque quieren mantenerlo en secreto. Quizás porque no quieren que su relación personal afecte su trabajo profesional, quizás porque prefieren mantener su vida privada al margen de la atención mediática y los paparazzi, quizás porque simplemente no están listos para hacer pública su relación. Sea cual sea el motivo, el hecho de que no digan nada es, en mi opinión, muy sospechoso. Y luego está la actitud de ambos en las entrevistas. Cada vez que les preguntan por su relación, se ponen visiblemente nerviosos, se ríen tímidamente e intercambian miradas cómplices. Vamos, que se les nota a la legua que están ocultando algo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que tengan la obligación de revelar los detalles más íntimos de su vida privada. Pero como espectadora, como fan y como observadora del mundo del espectáculo, no puedo evitar sentir curiosidad. Y estoy segura de que no soy la única. Pero volvamos a París. ¿Por qué París? ¿Por qué eligieron precisamente la ciudad del amor para su supuesta escapada romántica? Pues yo creo que la respuesta es bastante sencilla. París es un lugar mágico, un lugar que te invita a enamorarte, un lugar que te hace sentir vivo y pleno. Y si a eso le sumamos el hecho de que Mert y Afra son dos personas que se atraen mutuamente, que tienen una química innegable y que, en mi opinión, están enamorados, entonces París se convierte en el escenario perfecto para que su amor florezca. Imaginen la escena, Mert y Afra paseando por las pintorescas calles de París, cogidos de la mano, disfrutando de la belleza arquitectónica de la ciudad, riendo juntos, hablando durante horas, compartiendo momentos íntimos y significativos. Suena idílico, ¿verdad? Pues yo creo que es exactamente lo que pasó. Y aunque no tengamos pruebas irrefutables ni vídeos grabados con drones, yo estoy convencida de que Mert y Afra vivieron un romance parisino secreto que les robó el corazón y que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Confirmarán su relación y se mostrarán juntos en público? ¿Seguirán manteniendo el secreto y jugando al despiste con la prensa? ¿Llegarán al altar y nos harán creer de nuevo en el amor verdadero? ¿Se separarán repentinamente y nos romperán el corazón a todos los fans? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a seguir de cerca su historia, analizando cada detalle y compartiendo mis teorías y mis especulaciones con ustedes. Porque al final, eso es lo que más nos gusta a los fans, ¿no es cierto? Analizar, especular, soñar con que nuestros actores favoritos vivan un romance de película que nos haga creer que el amor verdadero sí existe. Y hablando de películas, ¿no les parece que la historia de Mert y Afra podría ser el argumento perfecto para una comedia romántica? Imaginen, dos actores jóvenes y talentosos que se conocen en el set de rodaje, se enamoran perdidamente, viven un romance secreto en París. Sería un éxito de taquilla asegurado. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, si me están escuchando, aquí tienen una idea que podría generar millones de dólares. En fin, que me enrollo como una persiana y me voy por las ramas. Pero es que esta historia me tiene completamente enganchada y obsesionada. Y espero que a ustedes también. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos actores turcos con una química explosiva que traspasa la pantalla,
podrían haber vivido un romance parisino secreto que les ha cambiado la vida para siempre. No hay pruebas irrefutables, pero sí hay indicios, rumores y testimonios que nos hacen pensar que sí, que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y aunque no sepamos qué va a pasar en el futuro, lo que sí sabemos con certeza es que su historia nos tiene a todos los fans completamente enamorados y expectantes. Y ahora sí, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haberlo visto hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo especulando sobre el posible romance de Mert y Afra. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que su viaje a París fue una escapada romántica? ¿O creen que estoy exagerando y que todo es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Mert y Afra, y suscribirse a mi canal si quieren ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.